Y pues vamos a empezar con una oración, ¿no? Vamos a pedir al Señor que Él sea que nos enseñe y empezamos a considerar el pasaje. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti y como cantábamos, Señor, queremos más de ti, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos saber más quién eres, conocer más de tu amor, Señor. Porque queremos vivir como tú nos pides, Señor. Pero sabemos, Señor, que en nosotros no hay la capacidad, Señor, sino es que tu palabra produzca fe en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos hables, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y de esa manera, Señor, podamos recibir esa fe que necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 5. La semana pasada vimos cómo es asesinado Isboset, el hijo de Saúl, que era el que gobernaba sobre Israel. Había como una división del reino porque Judá, esta tribu, le había pedido a David que él reinara sobre ellos. Entonces David estuvo reinando 7 años solamente a esta tribu de Judá. Pero Isboset reinaba sobre el resto de Israel, sobre las otras tribus. Entonces, pues esto mantenía en división el reino. Pero vimos la semana pasada cómo de pronto al enterarse el pueblo de Israel que Abner, el general del ejército de Saúl, había muerto, y dice que Isboset se debilitó, pero el pueblo pues también entró en un temor, ¿no? Ya habían pasado muchas cosas con anterioridad, desde la muerte de Saúl en batalla. Pierde Israel la batalla contra los filisteos, tanto que pues empiezan a emigrar los israelitas de sus ciudades y empiezan a llegar los filisteos a tomar esas ciudades. Entonces realmente hay una crisis en Israel, y esta crisis está derivada a que Israel seguía con una mentalidad mundana. ¿A qué me refiero? Que seguía pensando como el mundo piensa, ¿no? En la semana pasada veíamos esto, de qué manera Dios nos quiere guiar a confiar en la palabra de Dios, más que ser guiados simplemente por la tradición o por la comodidad de cómo hacemos las cosas, sino Dios quiere enseñarnos y guiarnos, ¿no? Pero para eso necesitamos permitirle que Él sea el Señor de nuestra vida, ¿no? De otra manera no habría forma de que Él guíe nuestro caminar si no le permitimos que Él venga y reine en nuestros corazones. Y eso vamos a estar revisando el día de hoy en este capítulo 5. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón, y reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, David, conocemos a este hombre, ¿no? Este hombre que empezó, aparece en la historia de Primero de Samuel como este pequeño jovencito, pastor de ovejas, el hijo menor de su casa, ¿recuerdas? Y lo vimos peleando una batalla impresionante, derrotando a un gigante, donde todo el pueblo tenía miedo, moría de miedo. El mismo rey moría de miedo, y eso que era una persona muy sobresaliente. Dice que Saúl sobrepasaba incluso en altura a toda la nación de Israel, pero aún así moría de miedo. Y este pequeño joven, David, solamente confiando en el Señor, vence a este gigante. Pero después sucede todo mal, ¿no? Porque David se vuelve famoso.
y empiezan a hasta cantar canciones acerca de David y la gente lo empieza a enaltecer incluso por arriba del rey Saúl. Pero hay algo interesante, que David ya había sido ungido por rey. Cuando derrota al gigante, David ya había sido ungido por rey, pero Saúl seguía en el trono. Y Saúl no tenía ganas realmente de ceder el trono, lo vimos toda esta historia, nunca cedió al trono, incluso empezó a perseguir a David, ¿no? Y empieza de esta manera a perseguirlo, pero David prefiere salir y huir y vivir en una cueva y vivir humillado que usar de algún tipo de rebelión o tratar de vengarse de Saúl. En 2 ocasiones estuvo con la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, ¿no? Y es interesante esto porque David vivió humillado. Y aquí en estos versículos que estamos leyendo, David es exaltado. David es puesto como rey en Israel. Y hay un precepto en la palabra de Dios, ¿no? Lo dijo Jesús, lo podemos ver en los proverbios. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y de hecho tenemos el gran ejemplo del Señor Jesús. En Filipenses 2 dice que Él, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Se humilló de tal manera que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de eso, el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Y aquí vemos David, eso es lo que está viviendo ahora. Él vivió humillación y ahora está siendo exaltado. Dice el versículo 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Todas las tribus. Había una sola tribu que lo había ungido como rey en Judá, pero aquí vienen todas las tribus. Y preguntamos, ¿y por qué no habían venido antes? Porque algo interesante que dice el capítulo 2 es que ellos sabían que Dios ya lo había ungido. Y dices, ¿por qué no habían venido antes? Y es que así somos. Nos resistimos a que Jesucristo venga a reinar en nuestras vidas. Entendemos que Él es el único que puede dirigirnos, pero nos resistimos. Y así este pueblo hasta este momento se había resistido y estaban anhelando aún tener un rey como las demás naciones, a la manera de las demás naciones. Por eso tenían a Isboset, el hijo de Saúl, como es común. Siempre venimos al Señor como nuestro último recurso, pues ya no queda de otra. Ya se murió Isboset, ya murió Abner, ya no hay quien nos gobierne, pues ahora sí vamos a David. Eso hacemos, ¿verdad? De hecho, es curioso, ¿no? Muchos jóvenes dicen, no, eso, el cristianismo es para los viejitos, ¿no? Buscar a Jesús, no, eso es para gente mayor. De hecho, las iglesias está llena de viejitos, porque es para la gente grande. Y sí, en muchos casos, ¿no? Hay muchas personas que ya son grandes y están en la iglesia y vienen a Cristo. Y si les preguntas, muchos de ellos te dicen, si no es que la mayoría o todos, te dirían, ¿cómo me hubiera encantado haber conocido al Señor cuando era joven? ¿Cómo me hubiera gustado haber crecido conociendo a Jesús? Porque, ¿sabes? Jesús quiere reinar en nuestras vidas, desde niños, jóvenes, toda nuestra vida, adultos, ancianos. Él quiere ser el rey, pero nos resistimos y nos esperamos hasta que ya no hay otra opción. Y este pueblo así, ¿no? Ya no tenían otra opción y van con David y le dicen, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y esto es que se están identificando con David. Y le dices, bueno, somos israelitas todos, ¿no? Tú puedes reinar sobre nosotros, lo están reconociendo. Pero ¿sabes? Jesús, como te decía en Filipenses 2, Él, siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Él se hizo de carne y hueso para que tú y yo
nos pudiéramos identificar con Dios. Dios hecho hombre, y pudiéramos venir a tener una relación con Él. Así como este pueblo. Y podamos venir delante de Jesús y decirle: hey, tú, hueso tuyo y carne tuya somos. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Cuando venimos a Él, nos podemos unir a Él en esa unión perfecta. Ahora dice en el versículo 2, dice: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Y ellos hacen un recordatorio. Le dicen a David: recordamos que tú eras el que sí nos traías de regreso. O sea, tú liderabas la batalla, pero sí no traías de regreso, ¿no? A diferencia de Saúl, que lo vimos en diferentes batallas corriendo, salían huyendo, perdían mucha gente en la batalla, no regresaban de la batalla. Y dices: ¿y por qué lo reconocen hasta ahora? Porque te digo, así somos, no resistimos. Pero ¿sabes? Es tan bueno recordar lo bueno que ha sido Dios en el pasado. Dios es muy bueno con nosotros, ¿sí o no? Hay tantas cosas que ha hecho en nosotros. Incluso, como dice el pueblo aquí, aun cuando Saúl reinaba, y es que Saúl hace una referencia a la carne, aun cuando muchas veces hemos estado caminando lejos de la voluntad de Dios en nuestra carne, aún así Dios es bueno con nosotros. Es paciente y misericordioso. Y tú y yo lo sabemos. Hay días en donde no buscamos al Señor, donde empezamos a caminar en nuestra propia prudencia, y despiertas y dices: órale, estoy vivo. Y te puedes sentar a desayunar y estás siendo sustentado por Él, y a comer y a cenar, y termina el día y dices: órale, Dios, salí al trabajo, regresé y Dios me cuidó y no he estado caminando con Él. Aún así Dios es bueno. Y sabes, este pueblo reconoce eso. Aún cuando Saúl reinaba, tú eras aquel que nos cuidabas. Qué bueno es recordar la gracia de Dios en nuestra vida. Acompáñame al Salmo capítulo 77. Fíjate cómo dice este salmo en el versículo 11. Dice: me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué bueno es meditar en sus obras, en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, unas páginas atrás, ahí en el Salmo 71, versículo 16, dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Me encanta, porque podemos recordar que Él es bueno. ¿Y sabes por qué el pueblo está viniendo a David? Porque está recordando que David había salido victorioso. Estaba recordando que Dios estaba con David. Incluso recuerdan que Dios dijo, porque si te das cuenta dice: además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Ya lo sabían y aún así no venían, pero ahora lo reconocen. Y sabes, me encanta cómo dice esta palabra: tú apacentarás, porque podemos recordar que este pueblo de Israel, más que necesitar un rey, necesitaba un pastor, alguien que los apacentara. Y recuerdo como cuando Jesús estuvo entre su pueblo y los vio con compasión y dijo: los veo como ovejas que no tienen pastor. Los veo con compasión, viéndolos como ovejas descarriadas. ¿Y sabes lo que necesitan nuestros corazones? Es un pastor que nos apaciente, porque somos rebeldes, porque no nos rendimos, no venimos al Rey a rendirnos. De hecho, sabiendo que Él es el único que puede dirigir nuestras vidas, nos endurecemos, ¿no? Humanamente eso es lo que hacemos. Todos
como seres humanos. El apóstol Pablo en Romanos 1 nos muestra el problema del ser humano. Y un problema que tenemos grave, ¿no? Porque ponemos muchos pretextos para acercarnos a Dios, ¿no? Y ahí ves a la gente diciendo, a ver, pero explícame. O sea, yo no veo a Dios. ¿Cómo sabes que existe? Y nos ponemos a poner pretextos. Pero Pablo dice en Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es espíritu, es invisible. Pero dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y entonces tenemos la evidencia de que hay un Dios que nos creó y al cual debemos ir. Pero ponemos pretextos. Pero hay una evidencia. Por eso dice Pablo, de modo que no tienen excusa, hay una evidencia. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes por qué Israel vivía en crisis, en fracaso? Porque habiendo sabido quién debía ser su rey, se seguían aferrando a su propia idea de un rey. Aquí lo están confesando, pero me encanta porque este pueblo se está humillando. Porque al decir, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a tu pueblo, podría decir David, ok, y luego, ¿por qué no habían venido antes? Si ya lo sabían. Están confesando que se habían equivocado. Habían estado caminando en necedad y están tomando una decisión verdaderamente sabia. Y sabes, vivimos en una sociedad donde se resiste, una sociedad que se resiste a venir a Cristo. Escuchaba en una ocasión que alguien decía, la gente realmente no está peleada con Dios, está peleada con Jesús. Y escuchas a la gente decir, sí, gracias a Dios. Sí, no, Dios mediante, ¿no? Y como estas formas de hablar, ¿no? Pero cuando les hablas de Jesús, luego, ¡fum!, sacan las uñas, ¿no? Y nos gusta hablar de religión. Ah, no, pero espérame, ¿pero por qué esto? ¿No? ¿Y por qué no vamos el 12 de diciembre? Así empezamos a sacar religión. Pero sabes, la Biblia dice, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Oye, todos los caminos llevan a Roma, pues llevarán a Roma, pero solo un camino lleva a Dios y es Jesús. Solo hay un nombre. Y aunque lo sabemos, porque en nuestra sociedad hemos escuchado el nombre de Cristo, pero lo rechazamos y nos aferramos a nuestras creencias, pero no hay nombre. Y sabes, creo que esto es natural, el que nos resistamos. Es natural, me refiero a que es de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra carne no quiere sujetarse a Dios. Es así. Romanos 8, capítulo 6, versículo 6, Pablo dice esto. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne está incapacitada de manera natural. No vamos a buscar a Dios. Por eso hoy como creyentes, que ya no andamos conforme a la carne, sino que ya su espíritu nos ha sido dado, no debemos dejar que nuestra carne reine, que nuestra carne nos gobierne.
tenemos la capacidad para andar en el Espíritu, pero debemos, como dicen, debemos tomar cartas en el asunto. ¿Y esto cómo es? Como el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 1 Corintios 9:27, él decía, golpeo mi cuerpo. Y no está hablando de ascetismo, ¿no? De que golpes de pecho y golpearse la espalda. No, está diciendo, golpeo mi cuerpo. Está diciendo, hago que mi carne haga lo que debe y no lo que quiere. Porque tu carne nunca va a querer buscar a Dios. Tu carne nunca va a querer cederle el trono a Jesús. Y por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que debemos hacer. Cada día debemos venir y presentarnos al Señor y decir, tú reina, quiero que tú seas mi rey. Así como lo que está haciendo este pueblo. ¿Sabes? Es la decisión más sabia. De hecho, ahí en Romanos capítulo 6, en el versículo 12, fíjate cómo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En nuestra carne, en este cuerpo de muerte en el que aún vivimos, dice Pablo, si tú ya has sido justificado, no debe reinar el pecado. ¿Quién debe reinar? Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentes tus miembros, no presentes tus manos, tus ojos, tu cabeza, tus pies. No presentes tus miembros, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjate cómo dice el siguiente versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si has recibido la gracia de Dios, el pecado ya no reina. No te sometas a él. No tiene por qué reinar en tu vida. ¿Quién debe reinar? Cristo. Y es lo que está haciendo este pueblo. Está viniendo a David, reconociendo que él es el ungido de Dios, el único que puede reinar sobre ellos, el que Dios escogió. Y entonces le piden ser rey sobre nosotros. Versículo 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, vuelve a repetirlo, y el rey David les reprochó porque no habían venido antes. No, ¿verdad? No dice eso. Dice, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Me encanta esto, porque no hay reproches. Y a lo mejor podemos decir, la verdad me identifico con ese pueblo, porque tantas veces es mi último recurso acercarme a Dios. Tantas veces estoy intentando en mis fuerzas, ya que no puedo, entonces ahora sí vengo a pedir ayuda. Me resisto. Pero si vienes hoy, Él no te echa fuera. Jesús dijo eso en Juan 6:37. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces podemos venir a Él y decirle hoy, Señor, sé tu rey en mi vida. No solo seas mi salvador, sé también mi Señor. Tú gobierna, tú guía. Dice el versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. David fue un gran rey que reinó 40 años. Pero ¿sabes qué me recuerda la edad de David cuando comenzó a reinar sobre Judá? La edad del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. Jesús no vino y empezó su ministerio y reinó 40 años. Él reina por siempre, pero quiere reinar en tu vida y en la mía. Luego dice, versículo 5, que David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel. Esto cubre los 40 años que reinó David. Entonces,
una vez que ya es ungido como rey, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Una vez que David es ungido por rey, entonces va a recuperar aquello que le ha sido quitado, o más bien aquello que no ha tomado el pueblo, porque dice que va hacia Jerusalén. Ahora, Jerusalén en ese tiempo se llamaba Jebús, porque ahí vivían los jebuseos, y los jebuseos es una de estas naciones cananeas que debieron haber sido destruidas por el pueblo de Israel, pero no tuvieron la fe para hacerlo, ¿no? En Josué capítulo 15, versículo 63, fíjate cómo dice: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No pudieron, no confiaron en el Señor. Más adelante en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, versículo 21, dice: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces eran sus vecinos, pero ellos no debían estar ahí, debían ser arrojados. Pero ni Judá ni Benjamín fueron capaces de hacerlo, y ahí están. Y han pasado muchos años desde entonces, desde la toma de la tierra prometida con Josué, y no lo han hecho. Y lo primero que hace David es entrar. ¿Por qué era necesario arrojar a los hijos de Israel? Al pueblo de Jebús. ¿Por qué era necesario que los hijos de Israel los echaran? Porque este pueblo iba a ser tropiezo para ellos. Ahí en Jueces, en el capítulo 3, versículo 5 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esto es lo que Dios no quería, y eso es lo que el pueblo terminó haciendo. Dios les había dicho: no den a sus hijos para que se casen con sus hijas, ni tomen de sus hijas para que se casen con sus hijos. No hagan eso, porque lo que van a hacer es que los van a desviar hacia sus dioses. Y eso fue lo que pasó. Y como sabes, este libro de los Jueces es una etapa oscura es un tiempo oscuro en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios sirviendo a otros dioses. Entonces era necesario, y lo primero que hace David al ser ungido como rey es: ok, vamos a echar fuera a los jebuseos. Y entonces sube a esta ciudad que se llamaba Jebús, que después terminó a llamar Jerusalén. Y estos jebuseos se burlan de David. Y dice: mira, no necesitamos ni siquiera sacar nuestro ejército. Con los ciegos y los cojos, con eso es suficiente para que David no entre aquí. Él no va a poder. Me encanta porque en el versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Así de fácil. David podía hacerlo. Lo vimos en el versículo 10, porque Dios estaba con él.
Y así de fácil, cuando dejamos que Dios venga y reine en nuestra vida. A veces hay cosas que no cedemos al Señor, pero cuando dejamos que Él reine, así de fácil, cosas que no podemos dejar de hacer, Él viene y simplemente toma posesión de eso. Jesús va a limpiar. Una vez que le decimos que venga a reinar nuestra vida, Él va a limpiar. Él va a echar afuera todo lo que no le honra, va a quitar todo aquello que no lo deja reinar. Dice que tomó la fortaleza y le puso la ciudad de David. Y esto quería dejar una memoria de este hecho, de esta gran batalla. Luego dice que David dijo en aquel día, versículo 8: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y se hizo un dicho a partir de esto: ni ciego ni cojo entran en la casa. Y esto se escucha bastante fuerte, ¿no? Que dices: ay, qué David tan agresivo, pobrecito. O sea, son gente pues discapacitada, ¿por qué los trata de esa manera? Pero sabes, en Cristo hoy somos nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevos. ¿Sabes por qué? Porque nada corruptible va a entrar en su casa. Nada corruptible va a entrar en el cielo. De hecho, ¿recuerdas los evangelios? ¿Cuántos milagros hacía Jesús? Y sanaba a los ciegos y levantaba a los paralíticos. Y sabes, hoy Dios puede hacer lo mismo, porque nada corrupto va a entrar en el cielo. Él viene a hacernos nuevas criaturas para que vivamos en una relación eterna con Él. Aquel que quiere seguir ciego y quiere seguir cojo es porque no viene a Jesús. ¿Recuerdas a este hombre Bartimeo en los evangelios? Este hombre ciego reconocía a Jesús y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es lo que podemos hacer. Reconocer: soy ciego, no puedo venir a Él, pero puedo gritar por misericordia, y Él viene y nos hace nuevas criaturas. Dice en el versículo 9 que David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. ¿Y sabes qué más quiere hacer Jesús cuando le dejamos reinar en nuestra vida? Venir a morar en nuestra vida, como lo hizo David. Cuando nosotros dejamos que Él reine, no solamente reina desde afuera, Él reina desde adentro y quiere guiar nuestra vida. No solo eso, quiere edificarnos. Dice que edificó desde Milo. Milo quiere decir fortaleza, ¿no? Y lo que hizo David fue hacer más fortalezas. Y eso es lo que viene a hacer Jesús en nuestra vida: edificarnos para hacernos firmes, para hacernos fuertes, para fortalecernos. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Sabes por qué David podía vencer de esta manera? Porque Dios estaba con él, y lo vamos a ver más adelante. Y sabes que tenemos hoy la bendición de que si dejamos que Él reine en nuestra vida, Él está con nosotros. Si tú ya le has recibido, tú sabes, su espíritu mora en ti, Él vive en ti. Pero si dejas que Él gobierne, Él va a estar contigo aún en las batallas, porque va a haber batallas. Versículo 11 y 12 dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Quién es este Hiram? Bueno, aquí nos dice
que es el rey de Tiro. Eso es al norte de Israel, ¿no? Pero al enterarse este rey que David ha sido ungido por rey, es un rey que reconoce a David como rey de Israel. Y mira, le provee de lo necesario para que David tenga una casa. Dice David primero que moró en la fortaleza, pero le manda albañiles y carpinteros y el material para que le construyan una casa digna de un rey. Y sabes, Dios quiere que nuestro corazón, Dios quiere que nuestra vida sea digna de Él. Hiram le manda a construir un palacio digno de un rey. Y nuestra vida debe ser ese palacio digno de un rey. Ahora no me malentiendan, estoy hablando de que por eso entonces tienes que cuidar tu cuerpo. Y digo, cuidemos nuestro cuerpo, pero no me estoy refiriendo a eso, sino que Dios quiere limpiar nuestros corazones de tal manera que nuestros corazones sean dignos de un rey. Hay una canción, no recuerdo cómo se llama, compramos a los niños hace muchos años un disco se llamaba Niños Adorando. Y recuerdo mucho esta canción, cantábamos con ellos y decía: haz de mi corazón mi corazón tu hogar. Y decía: haz un hogar digno de ti. Y me meditaba en esto, y sí, es que Él es un rey y mi corazón debe ser digno de Él. Que podamos venir al Señor y le digamos: reina y habita en mi vida, edifica mi vida a tu manera, como tú quieras. Que le podamos decir: siéntete cómodo en tu casa, que mi vida sea tu hogar, que sea un hogar digno. ¿Cómo crees que será un hogar digno de un rey, digno de Cristo? Él es santo. Mi corazón debe ser santo para que Él more ahí. Pero Él lo quiere edificar. Él lo va a hacer. Versículo 12 dice que entendió David, después de que viene Hiram y le edifica esta casa, entendió David que Jehová había confirmado por rey sobre Israel. Pasado muchos años desde que David fue ungido por rey, cuando ese viejecito que vino a su casa, David no estaba ahí, y pasó por el primero de sus hermanos, y el segundo, y el tercero, y después le dice a Isaí: ¿y no tienes más hijos? Porque ninguno de estos es. Y Dios me mandó aquí precisamente a tu casa. Y dice: pues, sí, David, pues, está cuidando ovejas, el menospreciado. Y lo mandan traer. Y Samuel lo unge como rey. ¿Te imaginas cómo sería para David en ese momento? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está haciendo todo esto? Bueno, aquí David entendió que Dios le había confirmado por rey sobre Israel, sobre todo Israel. Ahora este es un rey sobre todo. Dios así exaltó a David cuando él decidió humillarse. Qué increíble. Dice: y que había engrandecido su reino. Pero fíjate cómo termina la frase: por amor de su pueblo. Y esto es algo a admirarse de David. Y es que David está enfocado en Dios. Porque inmediatamente tendemos a pensar que se trata de nosotros. Dios me bendice y entonces yo soy el centro entonces del universo. Pero David entendió que no se trataba de él. ¿Sabes? Su amor es mucho más grande de lo que imaginamos, más grande de lo que pensamos. Su amor es muy grande como para que se tratara solo de mí. Sí, Dios me ama, pero dio a su Hijo no solo por mí. Y creo que esa es una razón para anunciar de su amor. Porque nos podemos quedar nada más con eso: Dios me ama. Sí, ¿cuánto me ama a mí? Pero no solo me ama a mí. Su amor es muy grande como para que fuera solo para mí. Debo compartir de su amor. ¿Y qué es compartir de su amor?
hablar de su sacrificio. De hecho, 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él envió a su Hijo al mundo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8. Esta es la muestra de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este mensaje lo debemos anunciar. Si Jesús ya es el Rey de tu vida, debes darlo a conocer. Sin duda, este pueblo de Israel presumía a su rey. Si lo presumían cuando era simplemente un capitán de un grupo de personas en el ejército y cantaban de él, ¿cuánto más no sería siendo ya el rey? Y se hizo muy famoso. Creo que nosotros debemos anunciar de ese amor. David entendió perfectamente: no se trata de mí, es por amor a su pueblo. No se trata solo de que me ama a mí, ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿No? Debemos anunciar de Él, necesitamos darlo a conocer. Vamos a continuar, dice versículo 13: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Y esto iba muy bien, ¿no? Y de pronto nos muestra este David débil. Y es que, ¿sabes? David aún se quedaba corto. Él no era el redentor. Jesús es el redentor. En él no se halló pecado. Pero David era un hombre pecador. Te decía la semana pasada, en Deuteronomio 17, Dios habló acerca de los reyes y de lo que los reyes debían hacer. Una lista en Deuteronomio 17, pero al final decía que el rey debía escribir una copia de la ley con su propia mano, del original, para leer cada día en ella y no se desviara, no se apartara del Señor. Pero antes de eso, también dice que no se tenían que acumular riquezas, ni caballos y todo eso. Y entre ellos en el versículo 17, en Deuteronomio 17 le dice: no acumulen muchas mujeres. ¿Sabes? David falló en esto. ¿Por qué? Tomó más concubinas y mujeres. Ahora, al igual que David, nosotros debemos examinar nuestra vida. ¿Qué cosas son las que no le rendimos a Dios? ¿Qué cosas no le hemos venido a rendir? Debemos examinarnos cada día. ¿En qué cosas queremos seguir reinando? Podemos ver a David claramente. En esto, él seguía reinando en su vida. No le dejaba el control a Dios. No le cedía esta parte. ¿Y sabes por qué Dios les dijo ahí en Deuteronomio 17? Porque le dice: para que no desvíen tu corazón. Hay una historia que conocemos acerca de David, un pecado muy grave que comete más adelante con Betsabé. Toma una mujer ajena, la toma por su mujer, queda embarazada y después manda a matar a su esposo, porque su esposo es más leal que David, y peca gravemente. ¿Sabes por qué David terminó pecando así? Porque nunca le puso un límite. Porque mujer que veía, mujer que quería, mujer que le gustaba o que la veía como pues adecuada para un rey, decía: yo quiero para mí. Necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Qué es aquello que no le hemos rendido al Señor, en lo cual seguimos reinando? Aquello que decimos: no, eso no me lo toques. Ahí no te metas con eso, por favor.
Jesús lo quiere todo. Quiere que le rindamos todo a Él. Rindámosle todo. David falló aquí. Ahora nos dice la lista de algunos nombres de sus hijos. En el capítulo 3 nos mencionó a los hijos que le nacieron reinando sobre Judá en Hebrón. Conocimos, por ejemplo, en el versículo 2 de 2 de Samuel 3, a Amnón, que es terrible la historia de Amnón con Tamar, su hermana, lo vamos a ver más adelante. Luego menciona a Kileab, también en Crónicas lo pone como Daniel. Absalón, otro personaje importante que vamos a ver más adelante. Y bueno, menciona a Adonías también, que Adonías es aquel que quiere tomar el reino cuando David está a punto de morir. Y bueno, hay una lista de nombres, ¿no? Aquí menciona otros nombres, 2 nombres sobresalientes aquí. Uno de ellos es Salomón. Salomón es hijo de Betsabé, de esta mujer que te decía que David tomó, que no era suya, ¿no? Esta mujer queda embarazada. Después David manda a matar a su esposo para que no se sepa que este hijo era de él. Después este niño muere. Y después de esto toma nuevamente a Betsabé y de ahí nace Salomón, que conocemos, hemos escuchado la historia, o al menos el nombre de Salomón, ¿no? Pero hay otro nombre que es Natán. Y no sabemos mucho más de él. Sin embargo, estos 2 hombres, tanto Salomón como Natán, están como los ascendentes, o están en la ascendencia de Jesús. Tanto en Mateo 1, que nos habla de la genealogía de Jesús por parte de José, que era conocido como el papá de Jesús, el que se creía que era el papá de Jesús. Sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero en Lucas 3 también nos muestra otra genealogía, es la genealogía de María, ¿no? Y Jesús era descendiente del rey David por ambas familias, ¿no? Tanto por parte de Salomón como por parte de Natán, ¿no? Nada más era un dato. Continuamos, dice versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Sabes? Cuando le rendimos nuestra vida al Señor y le pedimos que Él venga a reinar, inmediatamente el enemigo va a atacar. ¿No? Mucha gente te puede decir: no, ven a Jesús y se van a acabar tus problemas. Pero la Biblia nos muestra eso. Van a haber batallas. El enemigo va a atacar con más furia. Y mucha gente dice: pues por eso yo no me acerco a Jesús, porque voy a tener más problemas. Pero no tienes problemas hoy. O sea, ves al mundo y no viven en tantos conflictos y sin guía, sin alguien que los proteja. Es bueno venir a Jesús para que Él reine. El enemigo se entera, los filisteos, este enemigo fuerte de Israel, se enteran que David ha sido ungido por rey sobre Israel. Y dice el texto: y subieron los filisteos para buscar a David. Ahora es un reino ajeno a Israel. Es otro reino. Y si te diste cuenta, Hiram, el rey de Tiro, reconoce a David. ¿Y qué hace? Le manda embajadores para que le construyan una casa. Pero ellos se reúnen
para pelear contra Israel. No vienen a David simplemente para reconocerlo como rey. Quieren destruirlo, quieren capturarlo. Dice para buscar a David. Y esto significa que lo querían capturar. Algo que me llama la atención es que dice que subieron todos los filisteos. Ahora, si recuerdas, capítulos atrás, David había morado con los filisteos. Estuvo con Aquis, rey de Gad. Y Aquis reconocía a David como un hombre leal, ¿no? Se lo había ganado. Podríamos decir, ya era amigo de David. Pero era realmente falso. No podían ser sus amigos, porque era enemigo de Israel. Aquí está incluido Aquis. Todos los filisteos suben para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y no nos dice cuál era la fortaleza que se refiere aquí. Probablemente esta fortaleza que era la ciudad de David, Sión, donde estaba su casa. No sabemos. Pero, ¿qué haces cuando viene el enemigo a atacar? ¿A dónde te refugias? David fue a la fortaleza. ¿Cuál era su fortaleza? Acompáñame al Salmo 18. Es interesante el título de este salmo. Creo que en este momento no ha ocurrido todo lo que dice el título. Sin embargo, ha ocurrido algo ahí. Dice el título del salmo: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos. Aquí todavía hay batalla contra los filisteos. No lo ha librado de todos sus enemigos. Pero dice, y de mano de Saúl. Esto ya había ocurrido. Y David dice esto: entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabes quién era la fortaleza de David? Dios. ¿A dónde vamos cuando el enemigo ataca? No, yo puedo con él. Yo lo venceré con mis fuerzas. Tengo fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es soberbia. Es decir, yo puedo solo. Pero sabes, David fue y se refugió en Dios. Allí estaba su fortaleza. ¿Te das cuenta cómo el salmo es insistente? Es muy... Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Luego dice, roca mía. Luego dice, castillo mío. Más adelante vuelve a decir, fortaleza mía, mi escudo. Y termina diciendo, mi alto refugio. Y todo lo que piensas, te puedes imaginar castillos, rocas grandes donde pudiera ocultarse. Ese es Dios para nosotros. Es todo esto si venimos a Él y nos refugiamos en Él. Regresemos allá a 2 de Samuel. Dice, versículo ¿qué? ¿Dónde me quedé? Versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová. Y por eso te digo, ¿dónde fue David? A refugiarse en Dios. ¿Y ahí qué hace? Cuando vienen los filisteos, oyen los filisteos que David es el rey, vienen, se extienden y David oye y va y consulta a Dios. ¿Sabes? Es una decisión muy sabia. Y es una decisión que podemos tomar siempre que estamos en muchos problemas. Cuando ya no tenemos recursos, venimos y consultamos a Dios. ¿Ah? Cuando ya no tenemos qué hacer, venimos y consultamos a Dios. Pero ¿sabes que David tenía muchos recursos para pelear contra los filisteos? Acompáñame a Crónicas.
Crónicas cuenta, Primera de Crónicas, cuenta como un paralelo a lo que ocurre en Segunda de Samuel. Aquí en Primera de Crónicas, muchas cosas, pero nos da más información. En el versículo 23 de Primera de Crónicas 12, nos empieza a dar un panorama de qué es lo que sucedió cuando vinieron a hacer a David rey sobre Israel. Dice en el versículo 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón. ¿Te acuerdas que ahí fue donde fueron a ungirlo? Para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Esto ocurrió, pero dice que eran principales y estaban listos para la guerra. Déjame leerte esta lista, estos números. Dice, de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600, asimismo Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. O sea, vinieron 3,000 de Benjamín, pero había muchos más guerreros. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200, principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran personas sabias, probablemente estrategas en la guerra. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos para pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Eran guerreros. Y el versículo 23 dice, este es el número de los principales, y no nos da un número completo, pero quise hacer la cuenta para saber cuántos habían llegado. Y el resultado, el total de soldados, que dice que todos estaban dispuestos para la guerra, eran 341,422 hombres. Fácil le ganaban a los filisteos, ¿no? Eran suficientes. Pero ¿sabes? David consultó a Dios. Me encanta eso, porque aunque fueran muchos, y te decía, a veces venimos a Dios cuando ya no hay recursos, pero cuando tenemos muchos recursos, pues ¿para qué? En Zacarías 4:6, esto está escrito muchos años adelante, pero Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y sabes, eso es lo que David sabía. No se trata de la cantidad del ejército. Yo tengo que ir y preguntarle al Señor. Y la pregunta es muy clara. Dice, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y la respuesta es más clara. Ve, porque ciertamente, le asegura, ciertamente, no dudes, ciertamente
entregaré a los filisteos en tu mano. Y es lo que sucedió. Porque dice que vino David y allí los venció David. Y me encanta porque David termina reconociendo que no fue él, fue Dios. Dice, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Está diciendo David, como el mar chocando con las rocas, así. ¡Puf! O sea que ese gran ejército que tenía David solamente era como agua. Pero quien empujó todo eso, ese poder, fue el Señor. Así, y por eso le pone ese lugar, el Señor que quebranta. Fíjate el versículo 21, este es interesante. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Sabes cuál es la mayor victoria que veo aquí en este pasaje? Es esta. Los filisteos, como un pueblo pagano que creían muchos dioses, llevaban a sus ídolos con ellos en las batallas, porque confiaban en que sus ídolos les iban a dar la victoria. ¿Sabes? Salieron corriendo y dejaron a sus ídolos ahí. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel? Los quemó. Y te digo, fue una gran victoria, porque sabes lo que este pueblo acostumbraba a hacer: adorar ídolos. Pudieron haber tomado esos ídolos y los hubieran adorado, pero no lo hicieron, los quemaron. Versículo 21. Y dejaron allí versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y te das cuenta, parece la misma escena. Había ocurrido esto en el versículo 18. Vinieron y se extendieron en el valle. Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió. ¿Por qué vuelves a consultar a Jehová, David? O sea, es misma escena. Solamente tenemos que hacer lo mismo. ¿Para qué volver a preguntar? Y a veces tenemos esa tendencia también, ¿no? A hacernos independientes. Como que a decir, como a aprender cómo funciona el sistema. Pues es así, pues ya pasó una vez, es la misma experiencia, vuelvo a hacer lo mismo. Pero ¿sabes? David confiaba más en Dios que en su prudencia. Y entonces eso es lo que hace. Consulta nuevamente. Y fíjate, le dice Dios, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Dios cambia el plan. Pero estaba lo mismo. Pues sí, pero Dios conoce todas las cosas. Y cuando oigas, versículo 24, el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y esto se oye bastante descabellado, un poco ilógico. Porque, vas a ir detrás de estos árboles y de pronto vas a escuchar que los árboles se mueven de tal manera como si hubiera un sonido de marcha. Y esto podría decir David, no me parece lógico. Pero chécate, versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. ¿No te encanta esto? A veces puede parecer ilógico lo que Dios nos pide que hagamos. Obedece. Dice, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En otra versión, esta palabra herir dice, los hirió de muerte. En la batalla anterior parece que los filisteos salieron corriendo y abandonaron sus ídolos, se fueron. Pero aquí los hirió de muerte. Muchas veces puede parecer ilógico lo que Dios nos pide, pero siempre el resultado va a ser mejor cuando obedecemos. Dejemos que Él reine. Dejémosle su lugar. Cedámosle el trono. Dejemos que Él reine sobre todo, en decisiones fáciles, en decisiones difíciles, cuando tenemos recursos, cuando no los tenemos. Dejemos que Él reine todo en nuestros corazones, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque una vez más nos muestras, Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Nos podemos identificar con este pueblo que como último recurso te buscó. Como último recurso fue y
pidió al rey que tú habías escogido que reinara sobre ellos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestro día a día, Señor? Señor, danos entendimiento, que podamos ser sabios para venir a ti en todo momento y te rindamos nuestro corazón diariamente. Que no permitamos que nuestro pecado reine, porque ya, Señor, nos has hecho libres, sino que vengamos delante de ti y tú, como nuestro Rey, nos guíes. Que rindamos nuestros miembros como instrumentos de justicia, así como todos estos hombres vinieron y rindieron sus armas dispuestos para la batalla. Así nosotros podamos venir y rendirte nuestros corazones cada día para que tú nos guíes. Te pedimos esto, Señor. Haz esta obra en nosotros, Señor. Llénanos de fe. Y aquellas cosas, Señor, que aún seguimos nosotros teniendo el control, seguimos reinando, Señor, que podamos cedértelas, que podamos ser irreprensibles. Te rogamos esto, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.